Ok chicos, continuando con la estructuración de nuestra step function, teníamos esta estructura de archivos, esta estructura y la configuración, y ya habíamos desplegado nuestra step function en AWS, ya podíamos hacerle ejecuciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Una step function con un solo paso, se supone que una máquina de estados o un flujo de negocio complejo tiene varias etapas. La idea que queremos simular aquí es esas etapas y cómo interconectar distintas etapas entre sí. En este caso, cada una de nuestras etapas son funciones lambda, y dichas funciones lo que hacen es procesar información de países dependiendo el output de la primera función lambda, que es la que extrae toda la información de la API de países, ¿no? Entonces, la idea es que aquí, como en este caso ya hemos integrado la primera función lambda, e integremos las otras. Es decir, que el output de esta función se ha enviado hacia la siguiente, ¿no? Como ustedes ven con la extensión de AWS, podemos ir viendo el gráfico de cómo va quedando nuestra step function, ¿sí? Y así podemos ir estructurando muchísimo mejor toda la lógica. Entonces la idea es que tengan en cuenta que esto simplemente es un molde. Si yo quito esto, pues obviamente que nos quedamos sin pasos de la step function, pero siempre se comienza la definición de la step function de esta forma: un comentario, una llave llamada start@, que me indica en dónde va a comenzar el flujo, cuál es el nombre del paso, ¿sí? Y ese nombre del paso puede ser el que ustedes deseen, solo que ese paso debe estar definido luego dentro de estas llaves. States van a ser todas las partes de cada uno de los pasos de la función, de la step function. Aquí sale un error porque me dice, mire, el valor start@, debe tener un estado existente, es decir, este estado no existe aquí adentro. Por eso si yo agrego ese estado, que en este caso es este get countries info initial, defino que es una tarea de tipo task. Hay otros tipos en AWS que ustedes pueden verificar, pero para este caso es task. El recurso lo vamos a definir como un lambda invoke, es decir, necesitamos que la step function pueda utilizar recursos de AWS. En este caso, un lambda invoke es la acción de invocar una función lambda, es decir, ejecute la función lambda, ¿sí? Ese es como ese permiso que le estamos dando a la step function. Mire, vaya, invoque una función lambda, aún no le he dicho cuál, pero quiero que la ejecute. Ahora, los parámetros que va a recibir esa función lambda, o bueno, no solo esa función lambda, este paso como tal puede ser otro paso, igual va a necesitar parámetros. Es el nombre de la función, ¿sí? Que en este caso, pues la step function necesita saber qué función lambda es esta. Y entonces aquí sí viene lo importante. Con este function getAttributed, lo que hacemos es pasarle el nombre de la función lambda tal como lo tenemos en el serverless, que es este getCountriesInfo. Y como está en el serverless así, ya podemos llamar a la función getAttributed y le decimos que obtenga el ARN, es decir, el identificador dentro de AWS de esa función. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque no podemos estar poniendo los ARNs estáticos en cada una de las definiciones de nuestro serverless, todo debe ser dinámico, para que en el momento del deployment él reemplace esas variables. Luego de eso, le vamos a decir que la información que va a venir aquí en el payload va a ser el body, ¿sí? Que va a estar como tal en la raíz, y va a decir que va a convertir eso a un string, es decir, a un JSON. Con eso ya nos aseguramos que dentro de la función lambda, cuando recibamos la información, podamos cargar esa información que viene en formato string
y la vamos a convertir a un diccionario de Python para procesarla, que es lo que se hace normalmente en las APIs. La información viaja en formato string JSON y nosotros la convertimos a un diccionario de Python dentro de nuestras APIs para procesarla y luego retornamos un JSON. ¿Sí? Ahora bien, en el resultado vamos a decir que va a retornar un body y ese body va a ser lo mismo que llegó en el body original más la respuesta, que en este caso es la que retorna el API, ¿sí? Como que estamos agregando al body de la respuesta que sea, a la data que sea que la API retorne, le estamos agregando de forma adicional el input, es decir, lo que entró la primera vez, ¿sí? ¿Por qué necesitamos esto? Porque la idea que habíamos hablado en videos anteriores era aquí. La primera función lambda tiene toda la información de los países ya procesada y cada una de las funciones lambda siguientes van a extraer pequeñas partes de esa información dependiendo del tipo de lambda. Hay una que extrae los countries, otra que extrae los lenguajes, otra las regiones. Y para poder hacer eso, cada una de las lambda necesita toda la información para de esa información extraer la partecita que le toca. Entonces, cada una de las funciones lambda en sí necesita la primera información, que era la global, de donde van a sacar cada uno de esos pedacitos. Y ya como adicional a cada una de las respuestas de esas lambdas, pues está el pedacito que le toca a cada una, ¿no? Pero en sí, todas necesitan la información necesaria para poder extraerla y retornarla. Esta política de retry no la vamos a ver todavía, y el end true pues es porque finaliza aquí en este caso el flujo, ¿no? Ahora bien, necesitamos esto es como les dije, states es unas llaves. Imagínense esto como si fuera un array de estados y este es el primer elemento, porque aquí abre las llaves y aquí cierra. Decimos coma para definir otro estado, que en este caso la función lambda que debería seguir es la de getSubCountriesInfo, que es la que extrae los countries, ¿no? Entonces, lo primero es que este end ya no va a ser necesario porque ahí no va a finalizar el flujo. Ahora vamos a decir next. Y en este next vamos a definir cuál es el paso que sigue. Y en este caso vamos a definir getSubCountriesInfo. ¿Sí? Ahora con este getSubCountriesInfo, él me sacó un error porque me dice, mire, ese estado no existe. Como no existe, hay que definirlo. Y para eso lo vamos a definir. Ya tengo un template definido para ese recurso, es muy similar a este aquí arriba. Entonces, miren que ya cuando yo lo hago, él ya no me saca el error aquí porque el recurso ya existe. Lo mismo, tipo tarea, el recurso, los parámetros. Miren que aquí el payload del body, en este caso, es exactamente lo mismo, solo con una pequeña diferenciación. La primera vez que entra la función, el body de digamos que el cuerpo de la petición o la data que debería procesarse está en la raíz, porque yo envío la petición y tal cual, o sea, es un JSON y en la raíz está todo el payload, ¿no? Que en este caso, pues la primera función lambda no necesita ningún cuerpo de la petición porque es un get y nosotros así le mandemos un JSON vacío, se va a ejecutar esa función lambda porque es un get que hace el get de todos los países y etcétera. En el body de respuesta lo que hacemos es convertir a JSON el body que en este caso pues ingresó. Pero cuando ya tenemos la segunda función, digamos que el payload, es decir, los parámetros, las siguientes funciones lambda como esta sí necesitan una entrada de datos, que en este caso sería toda la información resultante de la primera. En este caso lo que hacemos es que le decimos, mire, el body que a usted le va a entrar a su función
va a ser lo que esté en la raíz del input que le esté llegando por AWS en la llave body. Entonces, claro, ahorita ustedes van a ver que cuando ejecutemos la función lambda van a ver la forma en la que AWS responde cuando este paso termina, y es que es un tipo status code, una llave llamada body donde viene toda la información en formato string y demás datos. Y van a entender por qué hacemos esta transformación y decimos, mire, de la respuesta que lanzó el primer step, tome la llave body y conviértala a un string, y esa va a ser su entrada. Estamos traspasando el resultado de esta a esta como input, es decir, la salida de esto es el input de esto. Entonces, claro, después de eso pues ya viene lo mismo, ¿no? Obtenemos el ARN de esa función con el nombre que hay en el serverless para esa lambda. El result selector es exactamente lo mismo, o sea, tienes que definir una llave en el resultado llamada body que va a ser que su contenido va a ser lo que venía originalmente en el body, o sea, toda la información de los countries, para que la siguiente función lambda pueda tomar ese mismo contenido y hacer su procesamiento. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a definir el catch. ¿Qué pasa si esa función lambda, por alguna razón interna de AWS o de código, por alguna excepción, no sé, está procesando una string como entero o cualquier excepción que ustedes saben de código? ¿Qué pasa si falla? La idea es que desde AWS controlemos ese error, mandemos ese error hacia otra función lambda, ¿sí? Por eso es que hemos creado una nueva función lambda llamada tracking errors. Esta función lambda es una función lambda como cualquiera, como las que habíamos creado, solo que lo único que va a hacer es decir, mire, yo quiero imprimir el error. Entonces, esta función lambda se va a activar en el momento en que cualquiera de las funciones que hay dentro del flujo falle. ¿Y cómo decimos que entre a esa función? Con la política de catch. Es decir, en este paso, getSubCountriesInfo, estamos definiendo como tal que para ese paso, si hay algún error, vaya hacia el tracking errors. Y el tracking errors no es más que un paso, solo que no lo hemos definido. Ahora, en caso de que no falle, continúe a getSubLanguages, que es la que extrae los lenguajes. Es como lógico, ¿no? Como que la primera función procesa toda la info, ok. Luego sigue getSubCountriesInfo, ok. Si esta falla, entonces entra en el catch y vaya hacia la lambda de errores, tracking errors. Y luego, si no falla, vaya hacia getSubLanguagesInfo. Entonces vamos a definir getSubLanguagesInfo, ¿sí? Para que lo puedan ver. Vamos a definir ese estado. Aquí lo tenemos. Vamos a definirlo aquí. Entonces esto es exactamente lo mismo. El body viene exactamente lo mismo. Mire, yo quiero que los parámetros de esta función sea lo que viene en la respuesta del anterior en la llave body, que sería toda la información de los countries. El function name, lo mismo, el nombre como lo tenemos en serverless para que obtenga el ARN, el result selector va a ser lo mismo. Y esto es exactamente lo mismo. El catch lo que va a hacer es capturar el error y lo va a mandar a tracking errors, que es una función lambda específica para eso, ¿no? Que hemos creado acá. Entonces él dice, ok, si usted no falla, váyase a getSubRegions, que es la que obtiene las regiones. Ahora sí, definamos las regiones, el getSubRegions, otro estado por acá.
exactamente lo mismo, se va a tracking error si no falla y luego le sigue subtimes info. Definimos subtimes info, exactamente lo mismo, y si se falla vaya a tracking errors. Ahora aquí hay algo. Este get subtimes info tiene una particularidad y es que este es el final del flujo, ¿no? Entonces aquí ya no va a haber un next en el caso de que sea exitoso, porque ese es el final del flujo, esa es la última lambda. Entonces si todo sale bien, true, para cuando llegue a este paso. Si falla, vaya a ser tracking errors. Ahora definamos el famoso tracking errors. Aquí lo definimos y miren esta función. Yo lo llamo como yo quiera, pues yo le dije que se iba a llamar tracking errors. Es un tipo de tarea, es un lambda invoke normalito. Ahora sí, los parámetros de esto son diferentes porque yo no quiero que solo me traiga el body, lo que venga la llave body, sino que yo quiero que me traiga todo lo que hay en el error. O sea, yo quiero que esta lambda procese todo lo que AWS lanzó en el error. Entonces yo le digo, mire, lo que sea que haya pasado en las lambdas anteriores, esa respuesta que dio eso, eso va a ser mi entrada. Por eso ponemos un signo de pesos, porque estamos cogiendo todo lo que venga, ¿sí? Y por eso acá en la función lambda imprimimos ese evento. Sí, no sabemos su estructura, no sabemos nada, solo queremos que en los logs de CloudWatch, cuando ocurra un error, veamos ese evento a nivel de string. O sea, muéstrame qué es lo que viene en el error. Todavía no estamos haciendo ningún manejo de errores porque pues esto es un proceso muy sencillo, ¿no? Pero en el caso de sus lógicas de negocio podría ser, ok, si un cliente estaba entrando en el carrito de compras y falló la compra, entre a la lambda de errores. Y en la lambda de errores ustedes pueden hacer un manejo del error. Por ejemplo, póngase a validar si de verdad se le cobró al cliente en la cuenta, o será que se descontó ese ítem de la base de datos, o haga una política de reintentos para ver si el servicio ya del carrito de compras se restauró. Y lo que sea que ustedes vean como que qué debería pasar en un error, lo pueden controlar a nivel de otro flujo que ustedes definan en su step function. Entonces ahora sí, ya como ya tenemos esto, el resultado de esa lambda pues en realidad no importa. En este momento es lo mismo que entró. Sí, es lo mismo que entró. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Eso es lo que estamos diciendo en el result selector de este y de todas las funciones lambda. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Y el end igual a true. ¿Por qué? Porque hay dos end igual a true. Este es en el caso de que funcione bien, porque este es el último paso. Y este es en el caso de que entre al error, porque si entra al error, pues ya finalizó el flujo. Si yo le doy control S, miren cómo queda el gráfico. Entonces, tenemos nuestra... Vamos a ver aquí la definición. Entonces, tenemos nuestra step function en la cual la primer lambda está conectada a la segunda y así sucesivamente todas están conectadas. Pero miren que a partir de su countries info todas están conectadas a esto, ¿no? Ahora bien, pues sería lógico que también la primera función lambda esté conectada al error, ¿no? Porque la primera también, pues en teoría podría fallar, ¿no? Entonces podemos copiarnos este catch de aquí, este catch que va después del result selector, y listo, ya conectamos la primera también al tracking errors. Ahora decimos sls deploy porque ya tenemos todo configurado como lo hicimos en el video anterior, y esperamos. Ahora bien, una vez se ha completado el deployment ya podemos ir hacia AWS. Yendo hacia AWS podemos recargar y ahora sí podemos ver, entramos a la función, vemos la definición y aquí vemos cómo está conectado todo. Si queremos hacer una ejecución, vamos a hacer una ejecución de las últimas que realicé haciendo pruebas.
este caso fue un input normal. Entonces vamos a un start execution. A la primera función lambda, pues ustedes saben que ella no necesita parámetros porque ella hace un get de todo y ella es la que envía toda la información a las siguientes funciones lambda. Entonces iniciamos una ejecución. Esperamos a que termine. Y ahí ya terminó. Entonces, el primer input de esta función fue este, y es como esa lambda no necesita parámetros. Pero el output, miren que el output ya es esta forma. Entonces, dentro del body viene toda la información. ¿Qué pasa? En nuestro archivo, cuando le decimos get countries info initial, el result selector que va a hacer una llave body que contenga toda la información, ¿cierto? Ahora bien, cuando entra a la siguiente función lambda, si vemos el input de esa, es lo mismo. Entonces, claro, por eso aquí en el get subcountries info le decimos, mire, yo quiero que el input de mi función sea lo que hay en la llave body, que en este caso sería todo este JSON de aquí hasta aquí. Y ya con eso pues la función va a poder extraer lo que necesita. Por eso le decimos punto .body, porque pues está en la llave body, ¿no? Luego de eso pues sigue en el caso del output, miren que el output de este pues sigue siendo igual, o sea, body y todo. Y ya luego en la que sigue, get sublanguages, miren que es exactamente lo mismo, es decir, pero miren que la parte que les decía de agregar una función, una información adicional, es que en cada una de las lambdas está en el output esta llavecita que dice processed info. Eso es lo que hizo la función lambda como tal, que fue coger y crear en el body una llave processed info y solamente coger los countries del body, que en este caso es la de subcountries. Pero si vamos a la de languages, pues son los lenguajes, y si vamos a subregions, pues solamente vamos aquí a subregions, solamente las regiones, ¿sí ven? Get subtimes. Entonces estamos, aparte de lo que sea que haga esta función lambda y lo que sea que retorne, adicionalmente a eso, a la respuesta de cada una de las lambdas, le estamos diciendo agrégueme el body que venía originalmente, que eso lo hacemos cuando le decimos result selector. Ahora, ¿qué sucede en el caso de un error? Miremos qué pasa. ¿Cómo podríamos simular un error acá? Entonces lo vamos a simular de una forma. Vamos a irnos a la definición de cualquier lambda, ¿sí? Por ejemplo la primera, y este es el código fuente de la función lambda, ¿no? Recuerden que yo puedo digamos que yo puedo editar el código de esta función lambda, desplegarlo, pero ese cambio solo se va a mantener hasta que se realice otro deploy, porque cuando se realice otro deploy, este cambio que yo hice aquí se va a borrar y solo va a tener el código real, ¿no? Entonces yo aquí puedo hacer un print 1 dividido 0. ¿Sí? ¿Por qué yo quiero hacer eso? Porque yo quiero simular un error, y pues no se puede dividir entre 0, entonces va a lanzar un error. Y en teoría si pasa un error en esa función, pues debería pasar lo que pasó en esta ejecución anterior, que falló en otra lambda y entró al tracking errors. Entonces miren que ahí yo le di deploy y él dice se ha actualizado la función de countries info. Entonces si yo vuelvo acá y le doy new execution y le doy start execution, él vuelve a tratar de ejecutar, pero va a entrar a la primera función lambda que fue la que editamos y va a tratar de hacer este 1 dividido 0.
Ahí se está ejecutando. Ok, en este caso no falló. Vamos a ver por qué. No recuerdo si acá en el serverless, la primera función lambda, getCountriesInfo.lambdaHandler, que era este, es correcto. Miremos si el código en verdad se actualizó. Vamos a ver por acá. Ok. Es que a veces pues el editor de AWS, como no lo hacemos muy rápido, no guarda todos los comandos. Pues en este caso print 1 pues no traería un error porque mostraría 1 en la consola. Entonces démosle suave, démosle deploy, recargamos para ver si de verdad hizo el cambio. Esto es para no ir el código, editarlo y subir el deploy y luego tener que quitar eso nuevamente. Es como para hacer un test temporal, que lo podríamos hacer desde código definiendo variables y todo esto, pero pues lo vamos a hacer rápido. Vamos a recargar aquí. Y bueno, aquí no guardo todo, miren que guardo uno en la slash. Entonces, vamos dividido 0 deploy. Y ahora sí, si vamos acá, new execution, ejecutamos, debería cubrir el error. Y aquí falló. Entonces miren que al fallar, bueno, aquí hay algo y es que no entró al tracking errors. Vamos a ver, get countries info initial, next tracking errors. Ok, esta no entró al tracking errors. Debe estar pasando algo. Ah, sí entró. Sí entró. Se estaba demorando, ¿no? Entonces, input. Miren que falló la tracking errors, ¿no? Falló la primera función lambda. Luego en el output me dijo, mira, hay un zero division error y el error es, digamos que AWS tiene una forma de estructurar el mensaje de error. Crea una llave de error con la excepción a nivel de código, porque acá en el código, cuando vamos a la función como tal, como el 1 dividido a 0 está aquí, o sea, literal es lo que tenemos allá arriba, solo que lo hicimos de forma temporal. Cuando ocurre esto así dentro de una función, esto ya es más saber de Python, pero cuando entra aquí, pues lo que se genera a nivel de código es una excepción de Python que indica zero division error. Y el mensaje de ese error es el traceback del seguimiento de pila del error, que en este caso es la línea del archivo en donde falló, que sería la línea 126, que es la misma que estamos haciendo aquí, la línea 126. En el archivo getCountriesInfo.py lambda handler. Esto es un error de código y entonces él manda ese tracking errors, ¿no? Porque el input hacia la lambda de tracking errors es este: error, un JSON con una llave de error y una causa. Y listo. Y en el output, entonces si vamos a la función lambda, los logs de tracking errors,
vemos que debería haber una ejecución a, a las 11:19, correcto. Abrimos y miren que aquí entró todo el error. Y eso es lo que estamos haciendo en el tracking errors. Estamos imprimiendo el error con event error y unas flechitas. Y eso es lo que vemos aquí, event error y unas flechitas. Y ese es el stack trace de eso. Entonces dentro de esa función lambda nosotros podríamos hacer un procesamiento del mensaje del error, ¿sí? Y ver qué fue lo que, pues lo que ocurrió como tal. O sea, obtenemos la información del error y en base a ese error nosotros actuamos en consecuencia, ¿no? Y eso es todo, chicos. Digamos que esa parte ya la... Esto es como lo básico en cuanto a estructurar un flujo, muchos steps dentro de una step function. Hay otros tipos de error que pueden ocurrir a nivel de step function y es qué pasa si ya no es una excepción de código sino un error, por ejemplo, de timeout, es decir, un error que no es controlado a nivel de excepción de código, porque un timeout no se sabe cuándo va a ocurrir. Entonces el exception de Python o en cualquier lenguaje de programación no lo puede captar, digámoslo así. O más que todo es no tanto que no se pueda captar, en realidad sí se puede, sino más bien recuerden que las funciones lambda duran 30 segundos. Entonces imagínense que la primera función lambda tarda en ejecutarse 31 segundos. En ese momento, cuando llega al segundo 31, AWS no puede ejecutar el step de Python, sino que le dicen, mire, su lambda se acaba de quedar sin tiempo. Yo rompo la ejecución y controlo la excepción, pero ya no a nivel de Python, sino de AWS. Como que a partir de ese momento el control de esa excepción por timeout a nivel de AWS ya no la controlamos nosotros, sino que lo hace la plataforma. Y la forma en la que estructura el output del error es diferente, es un poco diferente a esta que está aquí. Sí. Digamos que ya tiene una otra llavecita y demás. Y el mensaje va a ser tags timeout for 31 seconds, 31 segundos, ¿no? Entonces es simplemente ver qué tipos de errores pueden ocurrir y de qué formas nos van a llegar los datos a esta función, y de esa forma crear un estándar de nosotros, de nuestro código, para procesar esos errores dependiendo de la lógica de negocio. Pero a nivel de alto nivel de arquitectura estamos viendo cómo podemos integrar pasos dentro de nuestra step function y manejar errores. Posteriormente lo que vamos a ver es cómo podemos mantener una trazabilidad de estados a nivel de nuestros steps. Es decir, actualmente si falla algo aquí, pues lo sabemos porque venimos aquí a la consola y hacemos tracking errors, ¿no? Pero imagínense que esto es un flujo de una página web en la que entra una petición. Nosotros no sabemos cuándo termina porque este tracking errors no avisa a no ser que vengamos aquí, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es pues poder ejecutar esta step function, ¿sí? Poder ejecutar esta step function desde una API. Entonces la idea es que yo tenga una API aparte de todo esto, externa, a la que yo le envíe la información y esa información la pase a esta step function, es decir, la pase a la primera lambda y comience a procesar los demás steps. Sí, entonces digamos que en ese escenario tenemos una API externa que vamos a crear otra función lambda aparte, solita, que no está integrada en el flujo de la step function aquí. Es una API normal. Y esa API lo que va a hacer es recibir una petición que nosotros le vamos a enviar y va a procesar esa info y se la va a enviar a la step function de AWS, que es esta. Y ya a partir de ahí, cuando se la envíe, ella va a comenzar a hacer su procesamiento en background, ¿no? La cosa es que esto no nos avisa cuando termina, porque esto es un flujo asíncrono, es decir, nosotros enviamos esto, pero no sabemos cuándo termina. Sí, es totalmente trivial, es asíncrono y depende de la cantidad de mensajes que hayan en ese momento. Entonces vamos a empezar a implementar colas de SQS para controlar esos mensajes
Y vamos a utilizar servicios de AWS para manejar eventos de forma síncrona, es decir, que cuando vaya en cada uno de los pasos yo pueda ir sabiendo qué va pasando en cada uno de esos pasos y dependiendo de esas respuestas ir reaccionando, por ejemplo, en un frontend. Como que si el cliente ingresó a una página de carrito de compras y le dio comprar, envíe el mensaje a la step function y en cada uno de los pasos de alguna forma le estemos notificando en tiempo real al cliente en qué paso del proceso va, y así el frontend puede tomar decisiones de mostrarle un loader o mientras mostrarle algo o no hacer algo, etcétera. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.